Recientemente, uno de los periodistas que analiza religión y que lo he mencionado varias veces, ¿no? Que era originalmente bautista del sur en los Estados Unidos y que ahora es ruso ortodoxo y que se llama Terry Mattingly, alguien que yo he sugerido seguir para los que están interesados en periodismo sobre temas de religión, ¿no? Y cubre las distintas religiones, a pesar de que él es ortodoxo, no cubre mucho la realidad del mundo ortodoxo en Estados Unidos porque los ortodoxos son una minoría pequeña, ¿no? Pero sí cubre mucho del protestantismo y cubre una buena cantidad del catolicismo y está muy familiarizado con estas distintas religiones. Recientemente Terry Mattingly escribió sobre una entrevista que tuvo con un ministro metodista, ¿no? De denominación metodista, que está desahuciado, es decir, le han confirmado que va a morir de cáncer y que lo que ha decidido hacer es comenzar a tratar de preparar a sus fieles, porque es un pastor, a tratar de, mientras tiene salud, aunque diga valorándose, pero mientras tenga fuerzas, a comenzar a predicar sobre la preparación para la muerte. Entonces Terry Mattingly lo llama y le pregunta, ¿por qué crees que esto es importante? Y este pastor metodista le dice, mira, porque al final la muerte es un tránsito decisivo y es un tránsito inevitable. Pensemos en esas dos cosas, hermanos. Todos vamos a morir, inevitable. Y decisivo. ¿Por qué? La misma razón que da este ministro es una razón que se aplica para nosotros los católicos, porque es el tránsito de una vida finita, mortal, a una vida infinita y Dios mediante de presencia de Dios. Entonces, si esto es tan importante, él decía, ¿por qué en nuestras iglesias, y él se estaba refiriendo a su denominación metodista, tenemos tanto rechazo de predicar sobre la muerte? Especialmente cuando los primeros cristianos, y aquí, ojo, cuando habla de los primeros cristianos, se está refiriendo a lo que nosotros los católicos conocemos como los padres de la iglesia, ¿no? Y los padres de la iglesia más tempranos. ¿Por qué los padres de la iglesia hablaban constantemente de la necesidad de este ejercicio espiritual profundamente católico que se llama memento mori, ¿no? El recuerdo de la muerte? ¿Por qué hay tantas imágenes en tantos lugares que parecen de una casa de horrores, así de los centros de entretenimiento? Porque tienen las calaveras, los cráneos y los fémurs, etcétera, todos organizados o integrados en altares para recordarnos de la muerte. Esto a mucha gente le parece chocante o cómico, ¿no? Les parece extraño, que llama la atención, pero pocos entienden que viene de una profunda tradición católica, y acá es interesante escuchar al metodista, porque el metodista básicamente lo que está pidiendo es que en la iglesia metodista se haga un esfuerzo como el que la iglesia católica tradicionalmente ha practicado, ¿no? Y cita a Wesley, a John Wesley, ¿no? el fundador, digamos, de lo que de este protestantismo wesleyano al que pertenecen los metodistas. Y lo que dice Wesley es algo que cualquier católico de la calle repetiría no hace mucho tiempo, ¿no? Recuerda que vas a morir. Pensemos no solamente en la cantidad de veces que los grandes padres de la iglesia, pensemos en San Ambrosio, San Juan Crisóstomo o San Agustín, hablan de la inminencia de la muerte y de que la inminencia de la muerte es inminencia no solo para los que ya nos estamos volviendo viejos, sino que es real para cualquiera, porque primero,
cualquier persona se puede morir a cualquier edad, y esto muchos padres de familia saben que esas tragedias ocurren. Y en segundo lugar, porque incluso si vamos a tener una vida larga, ¿cuán larga puede ser? ¿Cuántas veces los salmos nos dicen que el hombre es como una vela nocturna? O sea, que se pasa, por más que sea incómoda la vela nocturna, llegó un momento y ya llegó la mañana y se acabó. Es como una sombra que pasa, dice el Salmo. Otros salmos hablan de que somos como una flor matutina, ¿no? Esas que en la mañana florecen gracias al rocío matinal y que para la tarde ya están muriendo. Y claro, cuando la flor recién nace, le parece que tiene toda una, entre comillas, eternidad por delante. Lo mismo somos nosotros. Como decía Jorge Manrique, ¿no? Despierte el alma dormida, recuerde el seso, o sea, el cerebro, recuerde el cerebro y despierte cómo se pasa la vida y cómo se viene la muerte. Y así como este metodista que está ya desahuciado, que se va a morir, y eso es lo que lo llevó a la decisión, la inminencia de su propia muerte, a estar predicando y a darle esta entrevista a Terry Mattingly. Él dice algo que es: lo que yo quiero hacer no solamente es dar un testimonio en mi muerte, dejar un testimonio en mi muerte, como mucha gente que está, digamos, en condiciones terminales, utiliza las redes sociales para dar testimonio de su batalla, ¿no? con una enfermedad terminal, sino que básicamente él dice: yo lo que quiero es motivar para que en nuestras iglesias se hable más de la realidad de la muerte y de cómo tenemos que tenerla presente. No solo la tenemos que tener presente porque es inevitable, sino que tenemos que tenerla presente porque le da mucho más sentido a nuestra vida. Y él dice: mira, a mí me han dado un diagnóstico según el cual yo debo estar falleciendo entre 4 y 8 meses. ¿Ok? Entonces, para muchas personas este diagnóstico sería trágico, pero en realidad no lo es, porque ¿qué pasa si yo mañana tengo un accidente violento y me muero? ¿Por qué nosotros creemos que tenemos mucha vida por delante simplemente porque un doctor no nos ha dado un diagnóstico de que vamos a morir en 6 meses? De repente, cuando Dios me dijo: mira, te vas a morir en 6 meses a través de este médico, me está dando más tiempo del que posiblemente tenía, porque mañana podría salir de acá, de mi templo, y alguien me asalta y me mata. Entonces, yo pensaba esto y me traía a la conciencia la importancia de que también nuestros sacerdotes en la Iglesia Católica, que tenemos esta bella tradición del memento mori, ¿no? Recuerden ustedes cuántos santos que conocemos tenían un cráneo en su mesa para recordar el momento de la muerte, ¿no? Y no tenían un cráneo de plástico, eso es lo que se puede comprar ahora, lo tenían de un hermano muerto, de un hermano de comunidad, de un sacerdote muerto. Sabían quién era, de quién era ese cráneo. Santo Tomás de Aquino tenía uno, San Agustín de Hipona tenía uno, San Vicente de Paúl tenía uno, solo para mencionar lo que recuerdo acá de memoria. Entonces, es el hecho y la importancia de recordar que somos mortales, de que nos vamos a morir. El cardenal Ratzinger, mucho antes de ser papa, escribía cómo en Occidente nosotros hemos trivializado la muerte, ¿no? Y la hemos trivializado para tratar de apartarnos de ella, para que no sea algo significativo, para que no sea lo que de verdad es, en pocas palabras, ¿no? Porque la muerte es algo grave, por supuesto, pero el cardenal Ratzinger, que escribió esto
creo que antes de ser incluso cardenal, ¿no? Cuando era el gran teólogo Ratzinger. Y mencionaba dos cosas que él veía como tendencias en nuestras costumbres en Occidente. Primero, la decisión que había tomado el New York Times, esto décadas atrás, de evitar utilizar la palabra muerte en los artículos, ¿no? Y la palabra muerte, en inglés death, tenía que ser reemplazada por un eufemismo, ¿no? O sea, algo que lo hace sonar un poco más suave. Y el favorito es passed away, o sea, transitó, pasó, ¿no? Pasó afuera, ¿no? Se fue. Entonces, él dice, por un lado, no queremos enfrentarnos con la dureza de la muerte y una de las formas es cambiarle de nombre. Ya no hablemos de la muerte, ¿no? Falleció, transitó, no queremos decir murió. Suena muy duro, entre comillas, pero esa es la realidad, la muerte. Y simplemente no queremos irnos despertando mutuamente a esa realidad. Y en segundo lugar, lo veía en el opuesto, en la manera como se había trivializado la muerte en las películas de acción, especialmente las de Hollywood. Ahora ya las hace todo el mundo, ¿no? Pero las películas de acción de Hollywood, pónganse a pensar ustedes en las películas de los superhéroes o de todos estos Rambo, el Vengador Anónimo, etcétera, etcétera. Siempre hay alguien que termina matando pues a una cantidad enorme de personas, de enemigos, de fanáticos, son ametralladoras donde, claro, al héroe le disparan 100 millones de balas y nunca, en el peor de los casos, lo hieren pues en el brazo, ¿no? Pero después con todas las disparadas todo el mundo muere, ¿no? Una vez una revista hizo una revisión muchísimos años atrás de quién tenía el récord de la mayor cantidad de personas matadas en una película de acción, y era la película Comando, ¿no? Los que la conocen, una película más mala que maní crudo, pero maní es aguacate, por si acaso, cacahuate, y simplemente se pusieron a contar cuánta gente mataba el personaje principal en ir a rescatar, creo que a su hija, ¿no? A una isla, y pasaban las 1000 personas. Entonces nosotros, es decir, el argumento del cardenal Ratzinger es, vemos una película de entretenimiento, donde matan a 1000 personas. O sea, imagínate si sucede un terremoto y se mueren 1000 personas cercanas a ti, en tu barrio, incluyendo tus parientes, tus familiares. ¿Qué grado de tragedia sería eso? Pero en las películas matan y matan y matan y matan, y para nosotros es cuál es la muerte pues más violenta, donde le sale sangre, porque resultan ser, entre comillas, más entretenidas, ¿no? Entonces pónganse a pensar en estas dos medidas supuestamente opuestas, una de suavizarla, no utilizando el término morir, y la otra multiplicándola hasta que se vuelva entretenimiento, pero donde básicamente nos estamos alejando de ese valor cristiano del memento mori. Recuerda que vas a morir. Y recordar que vamos a morir no es trágico, no es macabro, no es horrible, no. Es simplemente una fórmula para poder vivir mejor. Para poder vivir mejor. Porque si nos ponemos a pensar, si hoy día fuera el último día de mi vida, probablemente la mayoría de nuestras resoluciones estarían relacionadas con hacer el bien, con reconciliarnos con personas, con besar a las personas que queremos, especialmente aquellas a las que queremos un montón y últimamente no les hemos expresado cuánto queremos. Pero si viviéramos así, ¿no sería una vida mejor? Que tengas un buen día.